El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá en el final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. Del Señor Jesús. El reino de los cielos es el tema de las parábolas. Hoy es el reino de los cielos, y la invitación especial a buscar el reino y a poner el reino como el centro de nuestra vida, como lo más importante en la búsqueda, ¿verdad? En el camino de Dios nos llama y nosotros estamos atentos a descubrir el reino. ¿Y dónde encontramos el reino? ¿Qué es el reino? ¿Para qué sirve el reino? Jesús está hablando del reino. Nunca dicen qué es el reino, siempre se parece a algo. El reino se parece a algo. Siempre nos dice, el reino se parece, es como. Y decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. El reinado de Dios lo podemos entender, ¿verdad? Podemos entender el reinado de Dios, es decir, Dios como autoridad, Dios que está guiando, Dios que está, mejor dicho, pertenecemos a un grupo de personas donde Dios es el rey, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro rey, Dios es el que está, el reinado de Dios. De ahí sacamos como consecuencia, porque Jesús es Dios, Dios hecho hombre, Dios en medio de nosotros, es decir, es el reinado de Jesús. Entonces vamos entendiendo, el mismo día del reino de Dios es el mismo reinado de Jesús. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Para entender el reino tendríamos que entender, porque Jesús nos dice, el reino de Dios está en medio de ustedes, es decir, yo soy el reino de Dios, el reino de Dios es mi reino, está aquí en medio de ustedes, significa Dios, Jesús reinando, Jesús en medio. De hecho decimos, celebramos Jesús Rey, ¿verdad? Rey del universo. Jesús guiando, el reino de Dios. Jesús entonces nos va enseñando un camino y nos va dando unas pautas de cómo vivió Él, de cómo vive, y nos va enseñando en ese caminar cómo nosotros podemos vivir. Cuando vivimos según ese criterio que Jesús nos pone, decimos nosotros, estamos viviendo en el reino de Dios. No es tan complicado, ¿verdad? Vivir en el reino de Dios, vivir según lo que Jesús nos propone. Ahora bien, ¿dónde encontramos eso que Jesús nos propone? Pues tenemos que leer los evangelios, vamos a la fuente. Vamos a la fuente, y la fuente son los evangelios. Allí encontramos en los evangelios el modo de vida de Jesús. Vamos a las lecturas bíblicas, especialmente el Nuevo Testamento, los discípulos, lo que los discípulos escribieron, los que nos van diciendo
que estuvieron en contacto y que vivieron con Jesús, y nos va mostrando el camino de Jesús que Jesús nos propone. Y vamos nosotros viviendo según ese camino que Jesús nos dice. Y decimos nosotros, estamos en el camino y vivimos según el reino de Dios. Los que estamos en el camino, los que vamos, los que nos esforzamos para estar en ese caminar, decimos, vivimos en el reino de Dios. Y por eso el reino de Dios ya está en medio de nosotros, en la medida en que nosotros vamos viviendo eso que Jesús nos dice. La plenitud del reino, ¿dónde va a estar? En la vida eterna. La plenitud del reino, y vamos hacia esa plenitud del reino. Vamos hacia allá. Porque la plenitud del reino no termina, sino que se hace plena al momento de la resurrección. Entonces nos disponemos para vivir en plenitud eso que Jesús nos propone allá al final. No vamos a lograr ese final si no empezamos a vivir el reino que Jesús nos propone, que nos enseñó a vivir. Solo viviendo el reino que Jesús nos propone, el camino que Jesús nos propone, podemos llegar un momento a la plenitud del reino en el futuro. Ahora bien, hoy en esas parábolas se nos propone, dice, bueno, ¿cómo funciona el reino? Como el tesoro. Entonces, el reino de Dios es el tesoro al que nosotros estamos llamados. ¿Y por qué? Porque pues es lo central de nuestra vida. Queremos caminar según lo que Jesús nos dice para lograr vida plena. Aquí mientras estamos y en el futuro. Es decir, lo esencial en nuestro caminar es ese reino, es decir, la vida en Cristo, como tesoro esencial, como fundamental, como lo más importante. Entonces se nos propone ese reino, y entonces por eso la parábola dice, el que estaba por allí cavando y encontró un tesoro, el que estaba buscando era comerciante de perlas y encontró la más valiosa, el que estaba pescando y encontró los peces, los grandes como lo esencial, y nosotros estamos llamados a meternos en esa dinámica de eso esencial, buscar el reino. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra tarea aquí? Porque la mayoría de nosotros ya estamos caminando en ese. Ya hemos encontrado, ya hemos escuchado de Jesús, al menos ya sabemos que estamos buscando, estamos aquí porque el que menos está aquí está buscando el reino de Dios y ya sabe que está por aquí cerca. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Porque ahora la tarea de nosotros es, como ya lo hemos descubierto, tenemos que decirle a los demás por qué ese reino de Dios es importante y qué es lo que ha hecho en mí. ¿Cómo vivo yo que al otro eso que yo vivo le llame la atención y se interese por buscar eso que yo encontré? Porque ya yo encontré el tesoro. Yo encontré el tesoro, pero el tesoro es el tesoro, ¿no? El tesoro el que se lo encuentra es de él. No, uno no encuentra un tesoro y se lo regala a otro, no, uno encuentra su tesoro y lo encuentra. La historia esa ahí leía algo del por qué Jesús da ese ejemplo del tesoro, es que mucha gente, como no habían bancos ni nada de esas cosas, pues enterraba cosas muy valiosas. Y o se moría o se olvidó dónde lo enterró, y la ley era el que lo encuentra es de él. El que lo encuentra es de él, o sea, el que encontró el tesoro es de él. Entonces, nosotros ya encontramos el tesoro. ¿De quién es el tesoro? Es nuestro, es mío. Como es tan valioso y como es tan importante, el otro también quiere encontrar el tesoro. El que no lo ha encontrado, el que está sin tesoro, también quiere encontrarlo. Mi tarea es ayudarle a encontrar al otro el tesoro. De ahí voy que la tarea de esa evangelización, pero a veces lo complejo es cómo ayudarle al otro a encontrar el tesoro. Dice ahí que algunos encuentran el tesoro sin estarlo buscando, solamente por accidente lo encontraron. ¿Saben qué significa eso? Que Dios está allí. Que Dios está allí, basta que nosotros estemos por ahí y descubramos que Jesús es y lo agarramos y nos quedamos con el tesoro. Otros dicen lo estaban buscando. Otros estaban buscando el tesoro. El señor de las perlas era un negociante de perlas y encontró una valiosa, encontró su tesoro y lo agarró. Y el otro de los peces, nosotros somos a veces los que estamos echando las redes, pero no todos al que caiga en las redes, no. Venga, siga. Algunos tienen que votar porque todavía están chiquitos, todavía no han entendido lo del reino, para ellos todavía no es valioso, entonces tienen que dejarlos y van entrando los que
realmente o Dios llama o descubren que ese es el tesoro. Otros se quedan, otros siguen. ¿Cuál es la tarea fundamental, querida familia? Entonces la nuestra es, con nuestra vida, con nuestro propio caminar, vamos diciéndole a la gente, o la gente más bien va viendo nosotros, que somos personas de Dios, que estamos en el camino de Dios, que nuestra vida ha cambiado y que tenemos algo valioso en nosotros que Dios nos ha dado. Los demás querrán de alguna manera o en algún momento buscar ese mismo tesoro. Es una tarea fundamental nuestra. Hoy la palabra nos recuerda eso porque no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que hemos encontrado un tesoro y que muchas personas necesitan ese tesoro que nosotros hemos encontrado para que también la vida les cambie. Y los que estamos aquí, que todavía no lo hemos encontrado, pues vamos a seguir en esta búsqueda. Estamos en el lugar correcto. Les decía yo en el Evangelio, cuando nosotros nos acercamos a la fuente, al Evangelio, vamos a encontrar la mejor descripción del reino de Dios, es decir, las actitudes, el camino que Jesús nos propone. Vamos a encontrar el camino que Jesús nos propone. Esa es la fuente. Ese es el reino. El estilo de vida que Jesús nos propone. Querida familia, que en esta noche entonces nosotros, celebrando en torno a esta Eucaristía, el Señor nos siga dando esa sabiduría para poder mostrar ese tesoro que hemos encontrado a los demás y que nosotros nos convirtamos en esos evangelizadores, en esos llevadores del tesoro de Dios, del reino de Dios, a muchas otras personas. Amén.